Al oído de Sebastián, con Óscar López Noguera. Al oído de Sebastián, vamos a hablar sobre salud mental con Paola Campos, psicóloga, a quien conozco hace varios años, quien siempre nos ha apoyado en diferentes medios de comunicación, una de las mejores psicólogas que hay en Cali. Bienvenida. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia que en este momento está conectados con nosotros, viéndonos. Salud mental ya no es una utopía, es una super realidad y un super efecto también, por llamarlo así, en lo que estamos viviendo. Sí, así es. Nos demoramos un poquito en pararle bolas, en atendernos como tal. Hoy en día estamos viendo que la salud mental definitivamente es determinante para el bienestar, sobre todo, del ser humano. Cuando hablamos de salud mental no nos referimos a una sola cosa específicamente, estamos hablando de nuestra salud psicológica, emocional y social también. La connotación social que tenemos, digamos, la agresividad que vivimos colectiva en todas partes, los choques entre familias, las situaciones, el afán de conseguir, todo eso nos está marcando. Es un fenómeno que de verdad nos está impactando de manera muy negativa a los seres humanos en términos de sociedad, cuando no somos capaces de gestionar nuestras emociones para tener o con el fin de tener vínculos sanos con el otro, cuando nos dejamos llenar y de un momento a otro cualquier cosa detona en situaciones de riesgo sobre todo. Entonces cuando hablamos de agresividad estamos hablando de muchos tipos de violencia que afectan directamente al ser humano y que nos hace responder de una u otra manera, no siempre favorable para uno mismo y para los demás. Ahí el aumento de la violencia intrafamiliar, separaciones, dificultades, quiebras, también separaciones empresariales, porque hemos visto muchos factores de la pandemia hacia acá, es otra vida. Sí, claro, y ahora que tocas ese tema que es tan importante en el escenario organizacional, en el ámbito laboral, cómo se están viendo esos brotes de agresividad justamente dentro del ámbito laboral. Hay un síndrome, ¿sí?, que está dentro de los riesgos psicosociales. Hablamos del síndrome de burnout. Cuando hablamos de ese empleado quemado, ¿sí?, donde su rendimiento y su productividad no va a estar al 100%. Entonces son factores de riesgo que sí nos afectan y que sí debemos atender para poder estar en bienestar. Expliquémosle un poco más a los seguidores y televidentes este término del empleado quemado. El síndrome de burnout lo vemos en empleados que, por ejemplo, el lunes se enferman, están con una sobrecarga de estrés que no les permite tampoco gestionar todos los compromisos y de pronto todas las obligaciones que tengan para poder cumplir sus metas dentro de ese desarrollo profesional. Tengo un ejemplo, no vamos a dar nombres obviamente, pero de un empleado que odia a su jefe y lo odia tanto que lo seguirá odiando de por vida, enviando anónimos, por ejemplo, por internet, indisponiendo a la gente, diciendo cosas que la persona nunca dijo. ¿Ahí qué tipología tenemos? Bueno, lo que pasa es que ahí estamos hablando también de una situación que se presenta en las empresas donde lo denominamos o determinamos como acoso laboral. El acoso laboral no siempre va del jefe hacia el empleado. Se puede dar entre pares, ¿sí?, y se puede dar también entre subalternos hacia directivos. Hacia directivos, correcto. Eso tiene también que ver mucho con la mitomanía también. Si se mezcla mitomanía, si la persona tiene tendencias mitómanas a inventar temas, a inventar historias, a inventar cuentos, a por debajear a su jefe, por llamarlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que debemos tener en cuenta que cada caso es particular, ¿sí? Y cuando existe un trastorno de base en un ser humano, pues ¿qué nos está diciendo esto? Que tiene una predisposición a... ¿sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, un trastorno de personalidad o cuando estamos hablando, por ejemplo, de la mitomanía como tal, pues obviamente va a estar predeterminado, ¿sí?, para que su conducta esté guiada por esa situación que de pronto no ha sido atendida. Y es tan evidente a veces que se retiran de las empresas pero siguen con los odios, o sea, se van incluso a trabajar mejor o a vivir en otra parte y siguen con el odio hacia ese jefe. Sí, es un tema eso ya es psicópata, ¿cierto? Ya es un tema personal y asimismo se debe asumir para resolverlo de manera personal. Pero ahí, ¿qué recomendación hay en el tema personal? Bueno, primero que todo, pues poner en conocimiento de la empresa la situación para poderle dar un manejo adecuado, llamar a esta persona que está generando este ambiente de pronto de discordia,
donde hay calumnias, donde hay una cantidad de componentes que hacen que se agrave un poco más la situación. Sí, porque hoy pueden entrar incluso en temas legales también. Claro. En el momento en que a mí me están levantando injurias o me están acusando sin fundamento, pues en ese momento yo tengo el derecho también a defenderme. Y eso deriva muchas veces incluso en temas que pueden ser incluso de violencia, porque si esa persona incluso llega a salir de esa empresa por una decisión del jefe directo, entonces ya vienes como a cobrar un tipo, entre comillas, cobrar una venganza. Exacto, es como estimular en esa persona una conducta de respuesta de pronto que va a dañar al otro, claramente violenta. La violencia, la salud mental, temas que no hablábamos hace 5 años, Paola. No se hablaba, era como los cambios climáticos, se hablaba, pero no se abordan. Y no se abordaron y creo que eso nos hizo falta a todos, sí, en los medios. Estamos de acuerdo con la situación de pandemia que inesperadamente toda la humanidad pues, tuvo que afrontar. Nos dimos cuenta de que hay falencias a nivel de familia, a nivel laboral, sobre todo en las relaciones interpersonales. Fueron momentos en donde nos confrontamos con nosotros mismos, con el futuro, ¿sí? Con la vida propia, nos enfrentamos muchos a la muerte de cara, de frente. Entonces es un llamado y una invitación sobre todo a que atendamos nuestra salud mental. El bienestar emocional es determinante para el buen vivir. Entonces no pensar en las violencias como solamente el golpe o el grito. Hay diferentes tipos de violencia que nos afectan. Tenemos la violencia patrimonial, violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. Y ahora acabamos de tener una campaña política, la violencia política. La violencia política. Porque es que entre las mismas familias, si su papá de uno piensa diferente a uno, ya se está generando una discusión, sí, un distanciamiento. Cualquier punto de desacuerdo, no sabemos cómo manejarlo. Si usted pone algo en redes sociales, ahí mismo lo atacan. Sí. Tanto que hay gente que prefiere ya no escribir para que no le pongan de todo allá abajo. Exactamente, y otra cosa importante también es evitar esa polarización, porque es que o es blanco o es negro, no hay puntos medios y la vida no es así tampoco. No hay, como dicen dálmatas, blanco y negro. Exactamente, o sea, la vida es dinámica, los seres humanos somos cambiantes todo el tiempo de pensamiento, de actuar, de sentir, entonces no podemos pensar que o es esto o es esto, no, puede haber puntos donde se compartan ideas, donde se compartan... por lo menos que haya respeto. Sobre todo, puntos de vista que se puedan respetar, o sea, la diferencia es válida. En la diferencia hay una gran oportunidad. Paola Ocampo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Oscar, muchas gracias a todos. Una gran invitada, una gran psicóloga, sus redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook como psicóloga Paola Ocampo, todo seguidito. Psicóloga Paola Ocampo, súper recomendable el trabajo de Paola. A ustedes gracias y estamos aquí al oído de Sebastián. Muchas gracias.